Vamos a empezar con nuestro webinar totalmente gratuito. Últimos cambios normativos con base en la normatividad de CIP 83. ¿Listo? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y sin más preámbulos, mucho gusto. Mi nombre es Juan Sebastián Ceballos. Soy el gerente de Lintic. Y en Lintic somos especialistas en la transformación digital aplicada a procesos financieros empresariales. ¿Listo? Y en Lintic, pues desarrollamos y somos los dueños de la plataforma Accountic. Y la plataforma Accountic es un software especializado en la operatividad de cuentas de compensación. Acá tenemos algunos de nuestros clientes. Eh, es el software líder en Colombia en la operatividad de cuentas de compensación y siempre estamos pensando en hacer cosas mejores para todos, para nuestros clientes, inclusive para los que tienen cuentas de compensación, porque sabemos lo importante que es contar con ese conocimiento cambiario. Nosotros en este caso estamos en alianza con CGIT, Consultores Legales y Tributarios. Son expertos en toda la operatividad y manejo, asesoría cambiaria y cambios internacionales. Y gracias a su socio fundador, Oscar Andrés Torres, vamos a dictar este webinar. Pues vamos a estar una hora trabajando principalmente sobre los últimos cambios de normatividad y explicándoles también qué ha pasado con la DIAN y qué es lo que está haciendo la DIAN en todo este tiempo que está revisando información de 2017, 2018, 2019, y están pues con buen movimiento. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Juan Sebastián Ceballos y los dejo con Oscar Andrés Torres, socio fundador de CGIT, con quien vamos a hacer todo este proceso del webinar, pero también vamos a contarles al final, si tienen dudas, cómo a través de la plataforma se pueden tener también asesoría cambiaria en todo el proceso de las cuentas de compensación que ustedes tengan. Entonces, bienvenidos a todos y Oscar, muchas gracias y bienvenido. Gracias, Juan. Muy buenos días para todos. Como lo comentaba Juan, la idea del día de hoy es contarles de manera general y detallada también algunos de los cambios en la normatividad del régimen de cambios internacionales. Principalmente vamos a hablar de los últimos cambios que ha tenido el régimen de inversiones respecto respecto de plazos, modalidades de inversión, operaciones que se pueden realizar, también el nuevo procedimiento en el sistema estadístico cambiario del Banco de la República. Y en la segunda parte de la charla vamos a ver todo lo referente a temas de cuentas de compensación, para que ustedes pues conozcan también qué está pasando con la DIAN, porque algunas compañías vienen recibiendo tantos requerimientos y tantas sanciones, sobre todo con pliegos de cargos. Entonces vamos a empezar con unas generalidades, después miramos el tema de régimen de inversiones. Pasamos al mecanismo de compensación, cuáles son las obligaciones de los titulares de cuentas de compensación, cuáles son las operaciones permitidas. Vamos a ver cuáles son los errores más comunes tanto en los reportes al Banco de la República como en los reportes de información exógena a la DIAN, según pues nuestra experiencia que ya llevamos en este tema casi 16 años. Entonces, conocemos hacia dónde va la DIAN y cuál es el enfoque que le está dando a todas las auditorías y las sanciones que está emitiendo. Y por último, vamos a ver el régimen sancionatorio y cuáles son los procedimientos para reducir las sanciones que les sean emitidas a las compañías o a personas naturales. Oscar, Entonces, señor. qué pena, hago un paréntesis para que todos sepamos cuál es la dinámica de esta agenda. Oscar va a hacer la presentación, nos vamos a tomar más o menos 60 minutos. Les pedimos por favor que en el chat pueden escribir las preguntas y va a estar Esteban Hernández, que es nuestro moderador en este webinar,
que hace parte de nuestro equipo, recibiendo las preguntas y al final de la charla abrimos un espacio de unos 20 minuticos para resolver todas las inquietudes que tengan. Entonces, Oscar, muchas gracias, qué pena. Listo, listo, Juan. Adicional a lo que me comenta Juan, vamos a entregarles, tendríamos también disponible la grabación del evento y las memorias que es la presentación que estamos haciendo. Bueno, para que ustedes lo tengan como consulta. Entonces, vamos a empezar con las generalidades. En generalidades, vamos a ver primero lo que es la normatividad. La normatividad vigente. Este es el marco legal vigente. Nos vamos en el tema de inversiones, el decreto actual es el 119 de 2017, que fue el que unificó el decreto 1735 del 93 y el 1068 del 2015. Ahorita vamos a ver en detalle en qué consiste este nuevo decreto y cuáles son las reglas desde el año 2017. Respecto del Banco de la República, importante que ustedes tengan como referencia la resolución externa 1 de 2018 y esta resolución pues reemplazó la resolución 8 de 2000 y también la de CIP 83 que fue la que reemplazó la de CIN 83. ¿Listo? Básicamente ahí solo cambió una letra, pero está más enfocado, todos estos cambios están más enfocados a procedimientos para que los intermediarios del mercado cambiario, llámense bancos, personas naturales, personas jurídicas, que de alguna forma tienen operaciones cambiarias, puedan interactuar de una forma más fácil con el sistema del Banco de la República y tengan acceso y que sean los procedimientos mucho más rápidos a la hora de solicitar registros o información. Respecto de la DIAN, estas normas están enfocadas principalmente a la información exógena que se debe reportar al banco, a la DIAN, perdón, que son la resolución 9147 de 2006, que es la que indica cuáles son los plazos y los formatos que se deben reportar. La resolución 69 que nos dice cuáles son los numerales cambiarios que debo reportar a la DIAN. Esto lo vamos a ver también en detalle en un slide más adelante. Y está el decreto 2245 de 2011, que es el decreto sancionatorio, a través del cual pues, la DIAN establece todas las sanciones por incumplimientos al régimen cambiario. Dentro de la normatividad también está la Superintendencia de Sociedades, que es el decreto 1746 del 91. Este es el decreto sancionatorio y este decreto aplica para las operaciones relacionadas con inversiones internacionales y endeudamiento externo por capital de trabajo. La sanción establecida aquí es de hasta el 200% del valor de la operación. Eso es lo que menciona el decreto, pero pues en la práctica hemos visto que nunca han aplicado este tipo de sanción. Han aplicado unas sanciones según una tabla interna que manejan en la superintendencia, donde hemos visto que operaciones por montos pues muy altos se han generado sanciones entre 1 o 2 millones, 3 millones máximo. Entonces, pues es una referencia que nosotros les decimos a los clientes, pero en la práctica no suele suceder. Ahora, dentro de las generalidades también vamos a ver entonces, ¿quién vigila a los intermediarios del mercado cambiario? Entonces sabemos que es la Superintendencia Financiera de Colombia. La Superintendencia de Sociedades vigila todo lo que tiene que ver con inversiones internacionales y endeudamiento externo no relacionado con importaciones y exportaciones, es decir, con lo que les comentaba ahorita de capital de trabajo, endeudamiento por capital de trabajo. En cuanto a la DIAN, vigila todas las demás operaciones que no vigilan la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera. Entonces, hablamos principalmente de las operaciones de comercio exterior, que son importaciones y exportaciones, y tiene competencia residual sobre las demás operaciones. ¿Cuáles serían esas demás operaciones? Por ejemplo, operaciones internas pagadas en divisas, servicios, transferencias y otros conceptos, reportes al Banco de la República y a la DIAN de cuenta de compensación, forwards, garantías, avales, todo este tema lo vigila la DIAN. Estas son las entidades de control cambiario. Por lo tanto, siempre que tenemos
una consulta de alguno de los clientes que pues ha cometido algún tipo de infracción, ¿sí? Siempre nos consultan cuál es la sanción que me va a imponer el Banco de la República. Y aquí es donde tenemos esta aclaración. El Banco de la República no genera ningún tipo de sanción, solamente está facultado para desarrollar las leyes de cambios internacionales y no ejerce control ni sanciona, ¿sí? Para eso está la DIAN, las supersociedades y la superfinanciera, dependiendo pues del tema del que se trate, la infracción cambiaria. Esto es importante que lo tengan súper claro. Aquí ya empezamos a ver temas del decreto 119. Entonces, lo que hizo este decreto en su momento fue establecer la definición de residente y no residente para efectos cambiarios en Colombia. Se estableció también el número de días por los cuales cumple esa condición para volverse residente y también aclara cuál es el concepto de no residente. Entonces, aquí lo importante para que ustedes lo tengan súper claro, no es la nacionalidad, o sea, un colombiano puede ser residente o no residente, ¿sí? Aquí no nos fijamos en la nacionalidad, sino en el tiempo de permanencia en Colombia. Entonces, para las personas naturales que cumplan más de 183 días calendarios durante los últimos 365 días, se vuelven residentes para todos los efectos cambiarios. Y esto aplica para nacionales y extranjeros. Ahora, para las personas jurídicas, pues es mucho más fácil determinar si son residentes o no residentes y pues depende de dónde, si tienen su domicilio principal en Colombia. ¿Quiénes se consideran no residentes? Pues los que no cumplen ninguna de las dos condiciones anteriores. Entonces, en un ejemplo, para que ustedes tengan claro, por ejemplo, para una persona natural, se da mucho en el caso de los expatriados. Los expatriados vienen a Colombia y firman su contrato con una empresa y generalmente los primeros 6 meses, o sea, antes de que se cumplan los 183 días, se les puede pagar en divisas a su cuenta en el exterior, ¿sí? Después de que ellos ya cumplan los 183 días, tenemos dos formas de pagarles. La primera, que abran una cuenta local en pesos y se hace una transferencia en pesos normal. O la segunda opción es que ellos registren la cuenta que tienen en el exterior, la registren como cuenta de compensación. ¿A partir de qué? A partir de la fecha de giro de la compañía de su salario. Se cuenta un mes y se hace el registro normal como para las compañías, ¿sí? ¿Por qué? Porque la norma permite que las operaciones internas se puedan pagar a través de cuentas de compensación de ambos titulares. Entonces, ese es un ejemplo práctico. Ya, pues al final veremos si tienen alguna consulta sobre el concepto de residencia en Colombia. Aquí ya para pasar al tema de inversiones internacionales. Vemos que las inversiones internacionales pues están compuestas por dos tipos. La primera, las inversiones que se realizan en Colombia, ¿sí? Directas o de portafolio, y las inversiones que realizan los colombianos en el exterior. Aquí podemos invertir ya vamos a verlo en el siguiente slide, pero antes había como una restricción, ahora podemos invertir en cualquier acto o contrato, siempre y cuando se trate de una operación lícita, eso es como lo tiene definido. Entonces, ¿cómo se hace para calificar una operación de inversión internacional? Lo primero es determinar la fecha de la inversión. ¿Por qué la fecha de la inversión? Porque es que en Colombia tenemos diferentes tipos de sociedades. Tenemos sucursales, tenemos limitadas, tenemos comanditas, tenemos SA, SAS, tenemos, bueno, diferentes tipos de sociedades y no todas societariamente se manejan de la misma forma. Por ejemplo, en las sucursales y en las limitadas tenemos que hacer escrituras públicas. En las SA, en las SAS tenemos que hacer el documento de constitución más las actas, más registro en libro de accionistas. Entonces, la fecha de la inversión para el registro cambiario se tiene que tener en cuenta el tipo de sociedad. Y les pongo un ejemplo. En una sociedad SAS,
el registro de inversión se hace a partir de la fecha de registro en el libro de accionistas. Lo mismo ocurre con una SA, pero por ejemplo en una sucursal o en una limitada, la fecha que se toma para hacer el registro de la inversión es la fecha de inscripción de la escritura pública en el registro mercantil. Entonces, dependiendo de esas fechas, pues yo tengo unos plazos ante el Banco de la República. Ahora, que el inversionista cumpla la condición de residente o no residente. De residente, pues para registrar inversiones en el exterior, o no residente para que registre inversión extranjera en Colombia, ya según lo que definimos en el slide anterior, según lo dispuesto en el artículo 1 del decreto 119. Y lo otro es que se puede invertir, ya lo vamos a ver en el siguiente, en cualquier activo, activos adquiridos a cualquier título en virtud de un acto, contrato u operación lícita, ¿sí? Incluso la norma reconoció activos que ya estaban en Colombia, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a ver en la siguiente. ¿Qué pasaba antes? Antes existían unas modalidades de inversión. ¿Cuáles eran esas modalidades de inversión? Tenía estas de acá. Importación de divisas, el registro normal que hacemos por los ingresos que se reciben en la cuenta de compensación por inversión extranjera, o los ingresos directos a cuentas locales para hacer el proceso de monetización y se declara como inversión extranjera. Eso sigue igual y se denomina como un registro automático de inversión. Pero habían otras que de alguna forma generaban una restricción, como por ejemplo aportes en especie de activos intangibles, recursos en moneda nacional provenientes de operaciones locales de crédito, importación de bienes tangibles y recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al inversionista. Pagos de créditos, pagos de utilidades que de alguna forma se podían hacer un proceso y registrarlos ante el Banco de la República como una reinversión. Entonces, ¿qué dijo la normatividad con el decreto 119? Lo primero fue que hizo eliminar estas modalidades de inversión y se reconoce la inversión realizada por no residente en activos adquiridos a cualquier título en virtud de un acto, contrato de operación lícita, que era lo que les comentaba hace un momento. Al hacer esa eliminación, lo que busca el gobierno es flexibilizar el sistema de registro y reorganizar y simplificar las inversiones en Colombia para que los inversionistas no tengan tantas restricciones a la hora de determinar si pueden o no pueden registrar esas inversiones en Colombia. Porque, ¿qué pasaba? Y seguramente a muchos de ustedes les pasó y todavía tienen ese problema, y es que seguramente registraban una inversión que societariamente era viable, pero cambiariamente no. Entonces esas diferencias prevalecen en el tiempo. Eso siempre va a quedar así. Va a quedar unas inversiones registradas en el libro que no tienen registro ante el Banco de la República, y por esas inversiones pues los inversionistas no tienen derechos cambiarios, que ya vamos a hablar cuáles son los derechos cambiarios. Entonces, estas modificaciones que además de lo que ya les he contado, ¿qué buscan? Buscan una función de eliminación de verificación a cargo del Banco de la República. Entonces, ¿qué pasaba? Que el Banco de la República, cuando se hacía una solicitud, teníamos que anexar una serie de documentación, como por ejemplo, teníamos primero que enviar un memorial o una carta en donde explicábamos en qué consistía la operación. Segundo, teníamos que anexar las actas, copia del libro de accionistas donde se había registrado la inversión, el certificado de Cámara de Comercio actualizado. En algunos casos, para algunos tipos de inversiones, nos pedían certificado de revisor fiscal y en general otra serie de documentos que probaran pues, que el inversionista del exterior sí existía, por ejemplo, el equivalente a Cámara de Comercio, los documentos de constitución en el exterior. Todo eso era un file que tocaba armar para poder
hacer la solicitud al Banco de la República, y además de eso, teníamos que cumplir con unos plazos que se determinaban, como les decía, según el tipo de sociedad, pero en general esos plazos eran de 12 meses, ¿sí? 12 meses a partir de la fecha en que se tenía que registrar la inversión ante el Banco de la República. Contaba esos 12 meses y ese era el plazo máximo. Si después de ese plazo yo hacía el registro, ya se entendía como extemporáneo y el Banco de la República ya pasaba a eso directamente a la Superintendencia de Sociedades para que hiciera su función de control, verificación y pues generara las multas que correspondieran. Entonces, ¿qué pasa ahora? La información que se declara bajo la gravedad de juramento y se pueden presentar registros y correcciones, actualizaciones en cualquier momento por parte del representante legal o incluso del apoderado o representante del inversionista. Entonces, aquí, como les decía, se flexibiliza el régimen cambiario y ayuda a las compañías a poner al día todos los registros que tengan pendientes. Si por ahí ustedes de pronto tienen algún registro que no les cruza en sus registros societarios versus los registros que hay ante el Banco de la República, podemos revisar de qué se trata y poder ayudarles a que quede eso actualizado y quede conciliado. Ahora, el otro tema que actualizó, que modificó mejor el decreto 119 fueron los plazos. Antes existía un plazo para absolutamente todo, ¿sí? Todos los registros, todas las modificaciones, todo lo que hubiera que hacer tenía un plazo, ¿sí? El plazo de manera general era de 12 meses a partir de la operación. Sin embargo, se eliminaron todos esos plazos y lo que se dijo es, vamos a dejar únicamente plazos para estos dos tipos de operaciones. Sustitución por cambio de inversionista extranjero, empresa receptora o destino de la inversión y sustitución derivada de procesos de reorganización empresarial. Antes el plazo era de 12 meses, ahora el nuevo plazo es de 6 meses a partir de la operación. Y lo mismo para hacer cancelaciones de inversiones. 12 meses a partir de la operación era el plazo anterior y ahora quedó 6 meses. Importante que tengan en cuenta que estas modificaciones aplican tanto para inversión extranjera en Colombia como inversión colombiana en el exterior. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si no tengo debidamente registrada la inversión? ¿Sí? Entonces, aquí lo primero que hay que nombrar es que ser inversionista extranjero o ser inversionista nacional no tiene ninguna diferencia. El principio es de igualdad de trato. Sin embargo, si la inversión extranjera no está debidamente registrada, pues el inversionista pierde unos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Son de reinvertir utilidades, de capitalizar sumas con derecho a giro, de remitir al exterior las sumas recibidas producto de la enajenación de la inversión. Esos son como los temas, pero entonces, para darles un ejemplo práctico, entonces, si recibo utilidades y no está debidamente registrada la inversión, no puedo enviar eso con el formulario de datos mínimos por inversiones. ¿Por qué? Porque no está registrada la inversión y el sistema, ya sea que lo haga a través de un intermediario o de una cuenta de compensación, puede que no me deje pasar el giro porque no hay una inversión previamente registrada, ¿sí? Lo mismo sucede cuando vendo mis acciones, ¿sí? Y tengo que remitir ese remanente o esa inversión, el valor de la inversión que quedó, tengo que remitirlo al exterior. Lo mismo sucede, entonces tengo bloqueado de alguna forma el sistema cambiario porque no tengo una inversión debidamente registrada. Entonces, ¿ahí qué sucede? Ahí tengo que empezar a utilizar otras formas para poder girar los recursos, como por ejemplo nombrar un apoderado en Colombia del inversionista que reciba los recursos aquí localmente en pesos
y que proceda a transferirlos bajo una operación de voluntaria canalización, que sería básicamente como un servicio al exterior, ¿sí? Otros conceptos, perdón, otros conceptos al exterior. Y esperar pues que se genere algún tipo de requerimiento por parte de las sociedades o que el banco remita la información a las super sociedades para poder sustentar qué pasó. Entonces, importante que ustedes tengan en cuenta que el debido registro de la inversión genera una garantía en los derechos cambiarios. Esos derechos cambiarios, ¿cuáles son? Reinvertir, enviar los recursos al exterior por cancelaciones de inversión o por giro de utilidades, ¿sí? Y capitalizar sumas con derecho a giro, por ejemplo, que era lo que hablábamos antes. Por ejemplo, el tema de que tengo endeudamiento externo registrado y a cambio de eso voy a obtener acciones. Entonces hago un proceso de capitalización de deuda externa o el accionista también es proveedor y genera, tiene saldos pendientes por cuentas por cobrar por importaciones de bienes. Entonces, esas importaciones también se pueden capitalizar y se vuelven acciones. Entonces, todo eso genera una serie de registros que al final tienen unos beneficios y derechos. Eso para contarles algunos de los ejemplos. Aquí vamos a ver principalmente qué pasó con la de CIP 83. Entonces, si ustedes recuerdan, hasta antes del 1 de septiembre del 2021, existían unos formularios para hacer este tipo de inversiones. El formulario 11, el 12, el 13 y el 11A, que nos faltó incluirlo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Estos formularios lo que se hizo fue eliminarlos. El sistema ya no los tiene. Y en su lugar, el formulario 11 se reemplazó por la declaración de registro de inversiones internacionales, el 12 por la declaración de cancelación de inversiones, el 13 por la conciliación patrimonial de régimen especial. Este aplica únicamente para las sucursales de sociedades extranjeras que se dedican a la explotación de petróleo, gas natural, ferroníquel, carbón y uranio, que son sucursales, únicamente sucursales, que pertenecen al régimen especial. Entonces, este formulario solo aplica para el régimen especial. Y declaración de registro de inversión suplementaria al capital asignado, que también aplica para el régimen especial. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá en esta modificación? El Banco de la República va a dejar de recibir deja de recibir solicitudes tanto físicas a través de su oficina de correspondencia, tanto electrónicas, porque muchas solicitudes se hacían a través de atención, del correo de atención al ciudadano. Entonces, deja de recibir estas solicitudes y lo que hace es implementar un nuevo sistema. Ese nuevo sistema lo que busca es que primero se cree un usuario y una contraseña. Entonces, es un sistema que por el momento funciona aparte del módulo, por decirlo así, son dos módulos aparte, el de inversiones y el de cuentas de compensación. Ustedes que ya han transmitido a través de la página del Banco de la República, se han dado cuenta que existen como dos portales. Entonces, aquí les voy a hablar en principio del portal de inversiones. Cuando entramos ahí al de inversiones, lo primero que nos pide es un usuario y una contraseña. Entonces, tenemos que entrar a crear ese usuario y esa contraseña y después tenemos que proceder a hacer como un proceso de autenticación. ¿En qué consiste ese proceso de autenticación? En justificar que, que estoy haciendo una debida representación de la empresa receptora, de la inversión, del inversionista o de terceros, ¿sí? Entonces, ¿cómo soporto esa representación? Entonces, dependiendo, el poder enviado por el inversionista del exterior, debidamente apostillado, o el poder de un inversionista nacional que va a invertir en el exterior, debidamente autenticado con presentación personal, certificado de Cámara de Comercio y RUT y cédulas
de los apoderados y de las compañías que intervienen en la operación. Después de que ya está creado ese usuario, esa contraseña y se enviaron todos esos documentos al Banco de la República, lo que hace el Banco de la República es hacer un proceso de vinculación. ¿En qué consiste esa vinculación? En que el usuario que se creó queda como vinculado a todos esos documentos y le permite al usuario que creó, al que está efectuando el proceso, le permite empezar a hacer la creación de los actores. Entonces, ese es un nuevo término que incluyó la norma. ¿Quiénes son los actores? Los actores son los inversionistas y las empresas receptoras. Entonces, después de que ya está todo vinculado, entramos al sistema nuevamente, nos logueamos y empezamos a crear los actores. Empezamos a crear toda la información de las compañías que intervienen, tanto inversionistas como empresas receptoras o personas naturales con su y a los apoderados o representantes legales. Empezamos a completar una serie de formatos que exige el Banco de la República en este proceso. Después de que ya están creados todos los actores, entonces procedemos con el registro. Entonces, ¿en qué consiste hacer el registro? Es simplemente entrar al antiguo formulario 11, que ahora, pues, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un registro en la inversión, al antiguo formulario 11, y empezar a diligenciar. ¿Sí? Empezar a diligenciar la información que me pide. Entonces, los datos del inversionista, los datos de la empresa receptora y los datos de la operación. Entonces, ¿en qué consiste la operación? Por ejemplo, vamos a capitalizar endeudamiento. Entonces, ponemos los datos de los créditos, el valor en dólares, valor en pesos, el número de acciones, hasta que completemos toda la información que antes nos pedía el formulario 11 o 12, dependiendo de lo que estemos haciendo. Cuando ya diligenciamos ese formulario y estamos completamente seguros, pues lo enviamos. El proceso es muy similar a cuando se transmite el reporte de cuenta de compensación. Lo enviamos y queda automáticamente registrada la inversión. Y ya con eso, pues no tenemos que esperar que el Banco de la República, como sucedía antes, nos hiciera una función de verificación, que era lo que pasaba aquí, que una función de verificación y que revisar absolutamente toda la documentación para poder otorgar los registros. Eh, esto ha venido evolucionando. Entonces, antes, para hacer nuevamente como el historial de lo que ha venido pasando con el Banco de la República en tema de inversiones. Antes tenía que entregar una serie de documentación, el banco me hacía la función de verificación y me hacía el registro directamente. Después, con los formularios 11 y 12, lo que se hizo fue, ya no me tiene que entregar la información, sino que usted me envía únicamente el formulario 11 o 12 o 11A y si está actuando a través de apoderado, pues me envía una copia del poder y yo entro y le registro la operación sin ningún tipo de verificación. Y ahora actualmente ya ni siquiera el Banco de la República interviene con sus funcionarios, sino que las personas jurídicas o naturales interactúan directamente con el sistema estadístico cambiario del Banco de la República y proceden a hacer todos sus registros de una forma cronológica, como les explicaba. Primero creamos un usuario contraseña, después hacemos la creación de las partes que intervienen en la operación y después solicitamos el registro. Cuando ya tenemos eso, ya la obligación se entiende cumplida y tenemos que guardar la documentación. Entonces, el último paso para registrar estas inversiones, o no para registrar, para justificar estas inversiones es que toda esa documentación que antes me exigía el Banco de la República para hacer el registro, no es que no se tenga que hacer, sí se tiene que hacer, pero se tiene que conservar. Entonces, ahí hacemos el paralelo de la cuenta de compensación. Cuando yo hago mi reporte de cuenta de compensación, yo tengo la obligación de conservar absolutamente todos los soportes que justifican cómo hice las declaraciones ante el Banco de la República y cómo declaré ante la DIAN. Lo mismo va a suceder con inversiones. Tenemos que guardar el acta, el libro de accionistas debidamente actualizado,
el certificado de Cámara de Comercio o, por ejemplo, la escritura pública, el documento de constitución, ¿sí? Dependiendo del tipo de operación que estemos haciendo. Si estamos capitalizando endeudamiento, entonces tenemos que guardar todos los créditos que dieron origen a esa capitalización, ¿sí? Sugerencia, en las actas, cuando sea una capitalización diferente a divisas, en las actas siempre dejar un anexo que indique, bueno, cuáles fueron los préstamos, por qué valor estaban registrados, cuándo fueron registrados, si son cuentas por pagar por importaciones, entonces dejar debidamente organizada cuál fue la factura, el número de cuenta por pagar, las declaraciones de importación que afectaban a cada factura y los valores por los cuales se llegó a determinar cuál era el monto de la capitalización. Eso se puede dejar en un anexo a las actas y toda esa información se debe conservar en la compañía para que si en algún momento lo solicita la Superintendencia de Sociedades, pues tengamos todos los soportes exigidos, ¿sí? Para demostrar pues, que se trata de una operación, como les decía, una operación que fuera de cualquier título en virtud de un acto, contrato u operación lícita, ¿sí? Aquí algo importante que me faltó mencionarles es que el, el, antes había una restricción también para la capitalización de operaciones de servicios. Actualmente ya no existe esa restricción. Se puede también proceder a capitalizar servicios, o sea, cuentas por pagar por servicios. Ahí hay que demostrar y tener todos los soportes de que el servicio fue realmente prestado, ¿sí? Y que se mantiene como deuda. Entonces, eh, ¿cómo se demuestra que un servicio realmente fue prestado? Tenemos que mantener copia de los tiquetes si hubo algún tipo de desplazamiento, tenemos que tener copia del hotel, de los hospedajes, tenemos que tener las actas o informes que se generaron o actas de las reuniones que se generaron para la prestación del servicio. Y con eso, no simplemente, porque algunas empresas lo ven así, no simplemente con un contrato y con una factura se puede justificar que un servicio fue prestado. La DIAN y la superintendencia te pueden pedir estos tipos de operaciones que les menciono porque nos ha pasado en las visitas y con eso ellos prueban de que el servicio realmente se prestó y que era objeto de capitalización. ¿Listo? Además hay otros tipos de registros como intangibles, otros tipos pues en general, bienes o activos que permanezcan en Colombia. ¿Listo? Yo quisiera acá, bueno, vamos a acelerar un poquito porque este tema ya nos quedan 20 minutos. Vamos a pasar al tema de cuentas de compensación. ¿Listo? En cuentas de compensación, lo primero es mencionar que no hay ningún tipo de restricción para la entidad financiera del exterior. Puede ser abierta en cualquier banco y en cualquier divisa. Lo importante es que después de que esté abierta la cuenta, se haga el registro ante el Banco de la República. Ese registro, bueno, ahorita les explico para no repetir. Y después de que se hace ese registro, pues se empiece con el cumplimiento de los reportes mensuales al Banco de la República y trimestrales a la DIAN. El mecanismo de compensación está dispuesto para cumplir ¿qué? Con operaciones entre residentes y no residentes, ¿sí? Por concepto de operaciones de obligatoria canalización, como lo serían las importaciones de bienes, las exportaciones de bienes, inversiones internacionales, extranjera en Colombia, colombiana en el exterior, endeudamiento externo, activo o pasivo. Activo es cuando presto de Colombia presta al exterior y pasivo cuando del exterior le prestan a Colombia. También para temas de avales, garantías y forwards. Creo que no se me escapa ninguno. Son 7. Y también voluntariamente para operaciones de servicios. Además, el mecanismo de compensación también permite
que a través de cuentas de compensación se puedan realizar pagos de operaciones internas siempre y cuando los dos residentes tengan cuenta de compensación. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Las obligaciones son 6 que nosotros hemos determinado. Entonces, la primera es el registro de la cuenta. El registro de la cuenta se debe hacer dentro del mes siguiente a la fecha de la primera operación de obligatoria canalización. Y sucede lo mismo que en el sistema que estábamos hablando, en el módulo que estábamos hablando de inversiones. Y es que, hay que primero hacer una preinscripción en el sistema estadístico cambiario, después hacer una suscripción del convenio y después de que ya tengo ese convenio, tengo usuario y contraseña, ¿sí? Se permite que haya usuario administrador y usuario operador, ¿sí? Bueno, ya les dije, el plazo es de un mes contado a partir de la primera operación de obligatoria canalización. La siguiente obligación es que una vez se realizan operaciones de endeudamiento externo o de inversiones internacionales, eh, la compañía tiene la obligación de transmitir esos formularios antes de la transmisión del formulario 10, para que esos ya queden como pregrabados en el formulario 10 antes de la transmisión, o de forma simultánea si es que se hace a través de archivo XML directamente en la página del Banco de la República. El sistema lo recibe. El manejo de la cuenta, pues aquí ya lo vamos a ver en los siguientes slides. Ya les vamos a explicar cómo se debe manejar la cuenta y qué se debe hacer y no se debe hacer. El informe al Banco de la República. El informe al Banco de la República es mensual. Se debe hacer máximo el último día del mes siguiente al periodo de reporte. Si ese último día cae un sábado, domingo o festivo, el informe se puede hacer el siguiente día hábil más cercano sin que se genere una sanción por extemporaneidad, porque el último día cayó en sábado, domingo o festivo. Eso lo permite la norma. Ahora, cuando se incumpla 6 meses continuos, se entienden por no presentados. O sea, la sanción que les van a generar es por no presentados. Y cuando no sean acumulados esos 6 meses, sino uno sí y otro no, la sanción que aplicaría la DIAN sería por presentaciones temporáneas. ¿Listo? Ahora, respecto de la información trimestral, el informe trimestral, ya lo vamos a ver acá, me voy a adelantar aquí a este slide, se debe hacer según los plazos y formatos exigidos por la resolución 9147 de 2006. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es revisar cuál es el último dígito del NID o de la cédula antes del dígito de verificación. Y aquí determinan cuál es la fecha máxima que tienen que presentar su informe. Una pregunta muy común: si yo soy 1, ¿tengo que transmitir el décimo o el undécimo día hábil? Entonces, algunas personas entienden eso. Si soy el 1, tengo que transmitir el décimo. Si soy 2, tengo que transmitir el undécimo. La respuesta es no. El 1 y el 2 pueden transmitir el décimo o undécimo. Y lo mismo para los siguientes. El plazo máximo es el 13, el 14, el 16, el 19 o el 11. Y estos son los formatos que aplican. El 1059 para importaciones, 1060 para exportaciones, endeudamiento, 1062 servicios, 1066 informaciones de aclaraciones de datos. Más que todo esto es para temas estadísticos. El 1067 es para completar datos faltantes y el 1070 es para cancelar la cuenta. Entonces, eso es lo que deben hacer en el informe trimestral. Importante que tengan en cuenta tres resoluciones. La 9147, plazos y formatos. Las 69 son los numerales cambiarios que se deben reportar a la DIAN, y la 65 que establece cuáles son las casillas que se deben diligenciar cuando se presenta cada tipo de formato, ¿sí? Y por último, pues si ya se deja de utilizar la cuenta como cuenta de compensación, o sea, la cuenta sigue activa en el exterior, pero ya no la voy a utilizar como cuenta de compensación, cancelo el registro. Y si cierro la cuenta, ¿sí? Definitivamente cierro la cuenta en el exterior, también tengo la obligación de cancelar el registro. ¿Cómo se cancela el registro? Con la transmisión del formulario 10, marcando informe y cancelación en el último reporte que vayan a hacer, y ante la DIAN con la presentación del formato 1070. ¿Sí?
Cuando una cuenta de compensación tenga 12 meses continuos sin movimientos, por oficio el Banco de la República la cancela. Aquí vamos a ver rápidamente cuáles son las operaciones permitidas en las cuentas de compensación. Entonces, lo primero son las operaciones entre residentes. Las operaciones entre residentes tienen dos condiciones. La primera es que ambos, el residente deudor y el residente acreedor, sean, o sea, que el deudor y el acreedor, perdón, sean residentes. Esa es la primera condición. La segunda condición es que ambos tengan cuenta de compensación. Un error típico. Se dice que es una operación interna, pero el giro se hace del residente desde su cuenta, del residente deudor, desde su cuenta de compensación a la cuenta local del residente acreedor. No, es que le gire al banco y él tiene que monetizar. Eso es un error. La condición es que sean los dos residentes y que ambos tengan cuenta de compensación y que aquí lo otro que hay que tener en cuenta es que no importa el tipo de operación, servicios, utilidades, venta de bienes, donaciones, etcétera, se pueden hacer entre cuentas de compensación. Eso se denomina una operación interna. Otra pregunta que nos hacen muy común es si este residente le presta en pesos a este otro residente, pero el desembolso lo hago a través de cuentas de compensación, ¿se entiende como una operación interna? La respuesta es no. Dentro de las operaciones internas no está incluida los préstamos que se entiendan desembolsados en divisas. Eso solo lo pueden hacer los intermediarios a no residentes o los intermediarios a residentes, ¿sí? Pero no entre residentes usuarios de cuenta de compensación. Esto está vigente desde el 1 de febrero de 2013 para que lo tengan en cuenta y aquí la idea del gobierno es que las compañías ahorren por diferencia en cambio, no tengan que bajar los recursos aquí a pesos para poderse hacer los pagos o subirlos para hacer los pagos y pues que esto no genera 4 por mil. ¿Listo? Estas transacciones en el exterior en cuentas de compensación no generan 4 por mil. La siguiente operación es, perdón, traslados entre cuentas del mismo titular. Esta sí es más sencilla. Aquí simplemente el mismo residente tiene una cuenta de compensación y tiene una cuenta del Mercado Libre. Puede hacerse traslados según las necesidades que tenga en cada cuenta. Aquí en esta cuenta libre solo puede realizar operaciones de servicios y en esta cuenta de compensación puede realizar operaciones obligatorias, operaciones internas y además voluntariamente canalizar operaciones del Mercado Libre, solo que las somete a control cambiario. ¿Sí? Discúlpenme que voy un poco rápido, pero igual tenemos una sesión de preguntas ahorita después de las 10. Aquí en operaciones permitidas también tenemos las triangulaciones. Seguramente ustedes ya han tenido estos casos donde el proveedor es extranjero y el cliente también es extranjero. Y nosotros como empresa colombiana le decimos al proveedor, véndame a mí, pero despache a mi cliente en el exterior. ¿Sí? Entonces, estas operaciones se denominan triangulación, venta drog, back to back, tiene diferentes nombres, las empresas lo conocen por diferentes nombres, pero al final es lo mismo. Entonces, aquí todo esto cuando le voy a pagar a mi proveedor en el exterior, es una compra de mercancía no considerada importación. Y cuando el cliente del exterior me paga, entonces es una venta de mercancía no considerada exportación. Y todo esto se tramita a través del antiguo formulario 5, que es el de servicios, transferencias y otros conceptos, numerales 29, 15 y 17, 12. Aquí vamos a ver, digamos, qué es lo que viene sucediendo con la DIAN en los últimos meses, tanto para la cuenta, para el reporte al Banco de la República, como para el reporte de información exógena. Entonces, ¿qué sucede con la cuenta de compensación? Algunas compañías, y nos ha pasado, utilizan su cuenta para hacer operaciones de terceros, ¿sí? Esto es lo primero. Entonces, la cuenta de compensación solo se puede utilizar para operaciones propias del titular.
si se utiliza para terceros y la DIAN se da cuenta, se genera una sanción del 100% para el residente que utilizó su cuenta y para el que no la utilizó, porque dejó de declarar y otro pues, declaró algo que no tenía que declarar. Entonces, esa sanción se convierte en 200%, 100% para cada residente. También sucede que hay unos numerales 2904 y 1601 de otros conceptos que las empresas cuando no saben qué pasó o de qué se trata esa transacción, utilizan ese numeral y ese numeral queda ahí reportado y no hay un debido control o seguimiento de esa operación y se queda ahí. Después, cuando me hacen un control posterior, me preguntan y nadie tiene idea de por qué se declaró por otro concepto o es una partida no identificada y ahí se queda. Eso genera una sanción, ¿sí? Canalizar pagos o reintegros de importaciones y exportaciones de bienes por valores inferiores a los registrados en los documentos de aduana. Esto también sucede mucho, pero esto podría ser justificable, no significa que sea un error, pero siempre y cuando exista la justificación no se genera una sanción. Por ejemplo, notas crédito por faltantes, defectos, errores en precio, puede ser notas débito o notas crédito, porque también puede ser por valores inferiores o superiores, ¿sí? Aquí lo importante es que ustedes tengan súper claro cuál era el Incoterm de la operación, quién tenía la responsabilidad y las obligaciones en el momento del daño o la pérdida, ¿sí? Para que ustedes puedan determinar si tienen obligación o no obligación de pago y puedan determinar qué documentación necesitan, como por ejemplo notas crédito o notas débito, para justificar esos pagos al exterior. Recuerden que si se hace algún ajuste de nota débito, para poder abrir el canal cambiario, lo que deben hacer es ajustar la declaración de importación para aumentar el valor en aduanas y poder abrir el canal cambiario para pagar la diferencia que quedó pendiente. Otro error es compensar. Hemos visto que cuando con un mismo tercero en el exterior se tienen operaciones de importaciones y exportaciones o incluso de operaciones de servicios, se generan compensaciones, ¿sí? Eh, por ejemplo, si hago una exportación y ese mismo tercero me cobra una comisión o algún tipo de servicio y reintegro el valor neto descontando la comisión, se genera una sanción del 100% por compensación. La sanción es del 100% sobre el valor de la compensación, no sobre el valor de la operación como tal, ¿sí? Eh, Canalizar divisas provenientes o hacia un residente que no es titular de cuenta de compensación. Aquí ¿qué sucede? Que utilizo mi cuenta, es una operación muy similar a canalizar operaciones de terceros. Utilizo mi cuenta para hacer una operación que no me corresponde. Entonces no puedo hacerlo, se me genera una sanción. Informar erróneamente el NID del IMC con el cual se realizan las compras o ventas de divisas. Esto ha pasado. Lo hemos visto en la práctica. Le compré a Bancolombia y terminó reportando a la vivienda, al Itaú, a otro banco. Entonces, tener mucho cuidado con la identificación del IMC. Informar pagos de importaciones de bienes con el numeral equivocado. Esto es muy común. Pasa, Pasan los anticipos y pasan los demás numerales. Recuerden que ahora existen los numerales 2015, 2022, 2023, 2024 y 2025. El 2017 para anticipos y el 2016 para gastos de importación. Lo que deben hacer ustedes es determinar cuál es el numeral que les aplica según la condición de la operación. Primero, teniendo en cuenta el plazo de pago desde la fecha del embarque, que básicamente es la fecha que queda registrada en la declaración de importación del documento de transporte, y a partir de esa fecha determinar cuántos días han pasado hasta el pago y ahí utilizar el numeral cambiario que corresponde. Lo otro es que no todo el valor que está en la declaración de importación se debe reportar por ese numeral. Tengo que tener en cuenta, según el Incoterm, si tiene fletes y discriminarlos, si tiene gastos asociados a la importación y discriminarlos. Otro error común que sucede es utilizar el numeral 2017. El 2017 es el de anticipos y solo se puede utilizar cuando no ha habido embarque, ¿sí? Cuando no ha sido despachado el producto.
Porque si el producto ya viene en camino y me exigen el pago, ya tengo que contar los días, tengo que pedir la fecha del embarque y contar los días para poder determinar cuál es el numeral cambiario. Bueno, de estos errores ante el Banco de la República y ante la DIAN, ya vamos a ver los de la DIAN, es que son susceptibles de modificación en cualquier tiempo y sin sanción, siempre y cuando la compañía se dé cuenta y corrija antes de que la DIAN inicie una investigación administrativa o una visita. ¿Sí? Si la DIAN ya inició una investigación, ya así se corrija, ya es muy probable que les generen una sanción. Ahora, en cuanto a errores de la información exógena, aquí que vemos que de forma general, ya a ustedes les queda esto de consulta, pero de forma general los formatos no se están diligenciando de manera correcta. Hemos tenido en los últimos 6 meses requerimientos de la DIAN, no requerimientos, pliegos de cargos de la DIAN, donde ya imponen sanciones a las compañías porque están dejando casillas en blanco que se deben diligenciar, están incluyendo información errada, ¿sí? Están, por ejemplo, colocando el valor total en aduanas, siendo que deben colocar es el valor FOB, que se entienda pagado. Están utilizando numerales incorrectos a la hora de determinar cuál es el numeral cambiario correcto. La otra sanción que se está generando es porque el Banco de la República hace una conciliación entre lo que se reporta al Banco de la República, perdón, la DIAN hace una conciliación entre lo que se reporta al Banco de la República versus lo que se está reportando a la DIAN en la información exógena de manera detallada. ¿Qué hemos visto? Que la sumatoria de las operaciones no coincide. Se dejan de reportar numerales o se reportan con numerales equivocados. Ejemplo, si tenía que, si ten, y nos ha pasado, reporto en el Banco de la República una venta de divisas, 53.79, y llego a la DIAN y digo, esto no es 53.79, sino un forward. Gracias. Entonces, utilizo otro numeral, 5803 o cualquier otro, estoy ahorita inventando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al hacer la conciliación en los formatos, no cruza la información. No cruza la información en cuanto a valores y en cuanto a numerales. Y pues para la DIAN esto es muy sencillo, esto es una conciliación en un sistema que ellos ya tienen determinado que genera todas estas inconsistencias y pues genera una invitación. Lo bueno de esto es que en algunos casos hemos visto que se genera una invitación y esa invitación a allanarse voluntariamente, pues disminuye las sanciones al 40%. No es lo mismo que me generen directamente un pliego de cargos a que me generen una invitación a allanarme voluntariamente. ¿Por qué? Porque el pliego de cargos, las sanciones del 60% y en el allanamiento voluntario vamos al 40%. Entonces, importante que tengan en cuenta que las resoluciones vigentes para que diligencien en debida forma todos los formatos, completen la información que se les exige únicamente y dejen las que no se exigen en blanco. Fíjense muy bien en la resolución 69, en la que indica cuáles son los numerales cambiarios. Hemos visto que por exceso también sancionan a las compañías. Si a la DIAN no le tengo que reportar un numeral, no lo reporten. No lo reporten porque no genera una inconsistencia y por ende una sanción. Entonces, aquí ya este es el último punto, que creo que ya estamos sobre el tiempo. Este es el último punto donde vemos cuál es el régimen sancionatorio vigente y las entidades de vigilancia y control. Entonces, como les decía al principio, la DIAN que vigila importaciones, exportaciones, endeudamiento externo, originado en financiación de importaciones y exportaciones, porque por acá tenemos endeudamiento externo originado en capital de trabajo. Tenemos por acá servicios, transferencias, forwards, coberturas, otros conceptos, manejo de la cuenta de compensación. Entonces, aquí las sanciones, el decreto vigente es el 2245 de 2011.
Las sanciones prescriben a los 5 años desde la ocurrencia de los hechos y las sanciones están entre 25 y 1000 VTs o hasta el 100% del valor de la operación cambiaria, dependiendo del tipo de infracción. Por el otro lado, por super sociedades, tenemos el endeudamiento externo, como ya les decía, por capital de trabajo, inversiones internacionales e inversiones financieras. La sanción puede ser de hasta el 200%, prescribe en 2 años y el decreto es el decreto 1746 del 91, que ya es un poquito viejito, pero no ha cambiado. En cabeza de la DIAN, aquí vemos las sanciones como más, aquí les hacemos como un resumen de ese decreto. Entonces, lo primero es que las sanciones se establecen en VTs. Ya las sanciones antes estaban determinadas en salarios mínimos, ahora están determinadas en VTs. En este tipo, por declaraciones con datos cerrados, 25.000 VTs, salvo que esta sanción, pues digamos, ya no es muy común que se aplique. Antes sí la aplicaban porque teníamos que hacer un formulario por cada operación. No sé si lo recuerdan, pero esto cambió y ya no nos exigen que hagamos un formulario. Por eso es muy importante estar actualizados y de pronto crear un anexo con el cual yo le pueda soportar a la DIAN todas las operaciones que hice en la cuenta de compensación y no tengan ellos la oportunidad de ir a mirar declaración y encontrar errores y que me generen este tipo de infracción, de sanción, perdón. No presentar el formulario 10 genera una sanción de 200 VTs por periodo no reportado y presentarlo extemporáneamente es de 25 VTs sin exceder de 150 VTs. Eh, Utilizar la cuenta de compensación para realizar operaciones de terceros, 100% del valor de la operación. No registrar la cuenta de compensación 200 VTs y registrar la cuenta de compensación extemporáneamente vamos de 25 hasta 100 VTs. Máximo 25 por mes o fracción de mes. No presentar información exógena. 200 VTs. Aquí importante aclarar en esta de presentar en forma extemporánea que aquí también, en estos dos, también se generan sanciones por inconsistencias que pueden ser de 200 VTs, siempre y cuando no se logre justificar, pues que, o se logre hacer la corrección antes de que la DIAN llegue. No presentar en forma extemporánea 25 VTs hasta 200 VTs. Lo mismo sucede con estos dos literales, el I y el J. Si se presentan reportes con inconsistencias, errores, datos equivocados, datos faltantes, la sanción vigente es de 200 VTs. Y esta sanción no se aplica por cada formato, sino por periodo. Entonces, me da lo mismo, y discúlpenme, me da lo mismo tener 10 errores en un trimestre que tener un error. ¿Sí? Porque la DIAN, si se da cuenta de ese error, me va a sancionar por las mismas 200 VTs. ¿Sí? Entonces, y otro ejemplo, puedo tener dos formatos bien, pero si tengo otro mal, la sanción también es de 200 VTs. Entonces, importante, tomen todas las recomendaciones que hemos hablado, concilien, verifiquen, validen que los numerales sean los mismos que estamos reportando en el Banco de la República y la DIAN, que los valores coincidan, que si existen diferencias estén debidamente justificadas. Por ejemplo, diferencias justificadas pueden ser por la moneda de facturación. Por ejemplo, el proveedor me factura en pesos, en euros, en yenes. Entonces, es obvio que al momento del pago versus el momento de la nacionalización sea un valor en dólares diferente por efectos de las tasas de cambio. Que si tengo alguna diferencia, por ejemplo, que nos pasó hace poquito, teníamos que pagar una mercancía que el proveedor nos exigía el pago, pero pues había un decomiso administrativo, entonces no teníamos documentos de aduana para justificar esa información exógena para diligenciar. Entonces, pues el pago se hace, pero pues la información aduanera queda en blanco y hay que guardar esa documentación y todo ese proceso para que la DIAN, cuando valide que si hicimos el formato, diligenciamos el formato bien, pues se va a dar cuenta que está en blanco, pero pues tiene una razón por la cual podemos contestar y evitar esa sanción. Eh, aquí ya voy a acabar para darle paso a los demás. Entonces,
pagos en divisas no autorizados entre residentes 100%. La sanción que antes era del 200 bajó al 100. Por canalizar un mayor valor al que corresponde el 100% de la diferencia, por realizar operaciones en divisas o en pesos sin estar autorizados por el régimen cambiario 100%. La sanción residual, muy importante, es de 100 VTs, no responder a un requerimiento oficial es de 200 VTs. Entonces, la sanción residual, ¿en qué consiste? En que si la infracción que cometí no está tipificada en ninguno de los literales anteriores, me ponen una sanción de 100 VTs. La sanción mínima es de 200 VTs o 25 VTs dependiendo del caso y agravación de una tercera parte por reincidencia dentro de los 5 años. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Esto aplica principalmente cuando la DIAN determina que hay una infracción continuada. Cuando una misma situación se presenta en este año, en el año anterior y hasta los 5 años hacia atrás, la DIAN puede reabrir todo el periodo sin tener en cuenta que hay una prescripción a los 5 años y generar una agravación de la tercera parte de la sanción por reincidencia. Periodo de prescripción, 5 años, ya se los había dicho, direcciones de notificaciones el RUD y posibilidad de notificaciones electrónicas. Y aquí ya para terminar, bueno, esto lo pueden ver, cualquier duda lo verificamos, pero para terminar, el procedimiento de superintendencia de sociedades. Cuando hay una sanción por inversiones o por endeudamiento externo, ¿sí? Por capital de trabajo, el procedimiento es este: requerimiento de información, primero, después la sanción puede ser de hasta el 200%, como les decía, y una vez yo contesto, entonces la superintendencia me emite un acto de formulación de cargos, ¿sí? Tengo la posibilidad de objetar ese acto de formulación de cargos dentro de los 15 días siguientes o allanarme. Si me allano, reduzco la sanción en un 30%, es decir, que voy a pagar el 70% de la sanción. Pero en este momento no sé cuál es la sanción. La sanción viene acá en un siguiente paso después de que contesto con una resolución sanción que tiene un recurso de reposición y la resolución de la super que resuelve el recurso de reposición. Aquí la idea es llegar hasta aquí, resolución sanción, pagar y terminar el proceso porque la superintendencia, pues como les decía, nunca ha llegado a generar estas sanciones pues tan altas. Pues hasta aquí ya es el webinar. Queremos agradecerles su participación y Esteban, no sé, no he podido ver si hay preguntas para poderlas resolver. Hola, sí, tenemos varias. Ok, entonces permíteme yo aquí, de acuerdo. Aquí voy a abrir el chat. Eso, y vamos resolviendo. Empieza con Juan Gómez. Ok. Cuando la mercancía ya se embarcó, pero no ha llegado a Colombia, ¿qué numeral se utiliza para el pago si no es el 2017? El 2017, listo. Ahí lo que tienes que pedir, Juan, es el documento de transporte emitido por el transportador y contar cuál es la fecha cuando salió, ¿sí? Y desde esa fecha, entonces determina si es antes de 30 días, utilizas el numeral 2015, o si ya pasaron 30 días desde el embarque, utilizas el 2022 hasta un año. Después de ahí el 2024 siempre y cuando pues la financiación sea del proveedor. Si el pago lo vas a hacer a través de una financiación de un intermediario, entonces es 2023 o 2025. ¿Listo? Listo. Claudia pregunta, para aclarar lo que expuso, si el último día del mes es festivo, ¿se puede transmitir a Banrep el hábil siguiente, siendo ya un día del mes siguiente, o debe ser el último día del mes antes de que se termine el mes si ese día es festivo? Bueno, la norma lo que dice es último día del mes siguiente es el plazo para transmitir al Banco de la República. Pero como recomendación es siempre no irnos hasta último día. Entonces, transmitirlo el último día hábil antes de que se acabe el mes. Esa es la recomendación para ser muy conservadores. Pero si por algún motivo se les pasó ese día y no lo pudieron hacer y el último día del mes cae un sábado, domingo o festivo,
pueden hacer la transmisión el día hábil más cercano. Es decir, si por ejemplo es un lunes festivo, el último día del mes, o sábado, domingo o lunes festivo es el último día del mes, me voy hasta el martes del siguiente mes y ahí puedo hacer la transmisión sin que se me genere una infracción cambiaria. Listo. Estela Hernández pregunta, si por la cuenta de compensación hice un anticipo para pagar la mercancía, pero por cuenta normal pagaré el resto, ¿cómo lo reporto? Siendo que la declaración no va a coincidir. Si por la cuenta de compensación hice un anticipo para pagar la mercancía, pero por cuenta normal pagar el resto, ¿cómo lo reporto? Bueno, mira, ahí se te generan dos obligaciones. Lo primero es que te pongo un ejemplo, pusiste la importación valía 100 y anticipaste el 20%. Entonces, ese 20% lo tienes que legalizar con el formato 1067 en la cuenta de compensación. Y el saldo, cuando lo pagues ese 80%, tienes que utilizar la misma declaración de importación, pero únicamente utilizando el 80% del valor total de la operación. ¿Para qué? Para que legalices el anticipo en la cuenta de compensación y pagues el saldo por la cuenta local. Y pregunta también Otra ella, cosa, sí, sí. sí. ¿Ah, lo lees entonces? Otra cosa, siempre debo desglosar la factura en el formulario 10, ejemplo, valor, mercancía, flete, seguro, con los numerales, yo solo lo hago como exportación sin desglosar. Siempre, siempre, todas las operaciones de comercio exterior, dependiendo del Incoterm, si se incluyen gastos, fletes, seguros o otros gastos, se deben discriminar en importaciones con el 2016 y en exportaciones se me fue ahorita, bueno, se me olvidó ahorita el numeral, pero también los tienes que discriminar en el de gastos de exportación. Siempre, siempre tienes que discriminar. No puedes dejar acumulado el valor total por un solo numeral. Vamos con la pregunta de Sebastián Varela. En una importación tengo dentro de la factura de compra un ítem correspondiente al flete interno de la ciudad de origen de la bodega del fabricante a la bodega en la cual consolidó mi mercancía. Cuando realizo el reporte a DIAN, me queda en el aire ese valor de flete, ya que no queda cubierto en ninguna de las declaraciones de importación. ¿Cómo se resuelve ese punto? Espérame, lo vuelvo a leer para entenderlo. En una importación tengo dentro de la factura de compra un ítem correspondiente a flete interno en la ciudad de origen, en la bodega del fabricante a la bodega, la cual consolido. Tengo dentro de la factura de compra un ítem correspondiente a flete interno en la ciudad de origen de la bodega del fabricante, la cual consolidó mi mercancía. Cuando realizo el reporte de DIAN me queda en el aire ese valor del flete, ya que no queda cubierto en ninguna de las declaraciones de importación. ¿Cómo se resuelve ese punto? Seguramente cuando pues, nos tocaría ver la documentación, no te entiendo muy bien, pero cuando hay fletes en origen, se toca revisar cuál es el Incoterm, porque en algunos casos esos fletes se suman en el valor FOB, dependiendo la negociación. Entonces, lo importante aquí es que tú discrimines el pago. El pago debe ser por el valor total facturado. Entonces, si el proveedor te factura 100 de valor FOB y te incluye, te discrimina fletes y seguros, así mismo lo tienes que reportar y tienes que validar pues que eso coincida con la declaración de importación. Aquí si quieres, Sebastián, lo podemos revisar más en detalle con la documentación para entender un poquito mejor tu pregunta. Vamos con la pregunta de Catherine Muñoz. Cuando se tiene una cuenta por cobrar de una exportación y el cliente no paga, se castiga la cartera. ¿Cómo se reporta? Asimismo, cuando quedan saldos en cartera hasta por 30 unidades o Dólares. dólares y se debe bajar, ¿cómo se reporta? Generalmente esos saldos pequeños en cartera corresponden a las comisiones que cobran los bancos en las transferencias. Entonces, ahí lo que se deja, esa diferencia permanece en el tiempo. Lo que tienes que hablar es con tu cliente para poder acordar o sea, tienen que acordar entre cliente y vendedor quién va a asumir esos gastos.
si ellos o ustedes como vendedores. Pero casi a todas las compañías les pasa, quedan diferencias de 20, 30, 40 dólares que corresponden a comisiones por los bancos intermediarios en la transacción, y eso está debidamente justificado. Digamos que dentro de la práctica es justificable para la DIAN esos saldos. Ahora, si el cliente no paga, pues se procede con el castigo contable, pero en el tema cambiario, pues nunca vamos a tener reintegro de esa exportación. Lo que tienes que hacer es adjuntar a esa declaración de exportación y a esa factura todos los procedimientos que se hayan intentado hacer para poder recuperar esa cartera. Entonces, y funciona igual que cuando se castiga cartera local. Tenemos que tener un proceso, un abogado, tenemos que hacer el debido cobro, y si definitivamente no nos pagan, pues adjuntar toda esa documentación y soportar pues que no hubo canalización porque no hubo pago, el cliente no pagó, ¿sí? Pero ahí no se debería generar ningún tipo de infracción para la compañía, porque tenemos que tener los soportes que justifiquen que no nos pagan. Listo. ¿Quién sigue, Esteban? Aquí creo que Andrea. Sí, Andrea Carolina. Si un socio de una empresa colombiana decide ceder parte de sus acciones a un no residente, pero no se ha realizado ningún tipo de transacción, ¿cómo se reporta al Banco de la República ese cambio? Ahí tiene que haber pago. Tiene que haber pago. Seguramente el residente va a recibir los recursos en una cuenta en el exterior o en una cuenta local. Pero para poder reportar eso al Banco de la República tiene que haber pago. Entonces, el pago se tiene que registrar, porque es que si no se registra, entonces el inversionista extranjero, el no residente, no tiene derechos cambiarios, ¿sí? Que era lo que hablábamos. Aquí sería un registro automático con formulario 4 cuando el residente reciba el pago en su cuenta local, o si lo recibe en una cuenta en el exterior, debe registrar esa cuenta como cuenta de compensación y declarar que, que esos recursos corresponden a una inversión extranjera en una sociedad colombiana, ¿sí? Eh, Seguramente lo tienen que hacer con formulario 4. Igual, si quieren, lo verificamos después más en detalle. Sigue Liana, Esteban. Eliana, si yo hice un pago anticipado por una importación, se supone que el numeral que uso es el 2017, pero estoy reportando el movimiento el mes siguiente y el artículo ya llegó. ¿Me sigue aplicando el 2017? Aquí la norma te permite hacer dos cosas. Entonces, el numeral cambiario depende realmente de si el pago se hace antes del embarque o después del embarque. Entonces, si es después del embarque, ya les expliqué cuáles son los numerales que aplican. Si ya se utilizó el 2017 y el producto ya llegó, entonces la norma de exógena me permite legalizarlo de una vez en el formato 1059 de la DIAN. Entonces, colocó el 2017 e inmediatamente en la pestaña de información aduanera incluyo toda la información aduanera. Si me llega después de hacer el reporte, entonces en el formato 1059 se me fue el 2017 sin información aduanera, y en el siguiente trimestre entonces tengo que reportar el formato 1067 para legalizar la información pendiente, ¿sí? Pero el numeral sigue siendo el mismo, porque ya se determina según fecha de pago. No lo puedes cambiar así ya haya llegado el producto. Seguimos con Caterina que preguntó, sigo con la duda, los saldos realmente no son gastos bancarios, quedan valores por pagar por parte del cliente y sale muy costoso que cancelen esos valores, se bajan en la contabilidad como descuento, en la Ok, cuenta, ¿cómo ok. lo reporto? Pues si es como descuento, tendrían que emitir nota a crédito y justificar un descuento financiero. Lo otro que pueden hacer es acumularlos y que hagan un solo giro por todos los saldos pendientes. Eso es algo más particular que tienen que coordinar con el cliente, ¿sí? Existen esas dos opciones: nota a crédito, justificando un descuento financiero, porque la norma lo permite que se hagan notas crédito por otros conceptos, dice entre otros, o
la otra sugerencia es pues acumulen y giren todos esos saldos pendientes en la contabilidad. Creo que se nos pasó una. O ya, no, esta ya la resolvimos. Lo que pregunta María Claudia Sinisterra es correcto. Si el giro se hizo por un valor total, incluyendo los gastos, el anticipo, los gastos pues ya no se legalizan, se van en el formato 1067 porque ahí no discrimina. No sé quién sigue, Esteban. Eliana acaba de preguntar, ¿qué pasa cuando el FOB de la declaración es mayor al valor del producto en factura? Pues el agente aduanero me está incluyendo gastos de origen en el FOB. No, ustedes tienen obligación únicamente de pago sobre el valor de la factura y esa diferencia sería justificable por gastos en origen, pero que no le corresponden a ustedes como clientes. Entonces, es una diferencia justificable. Listo, por el momento no tenemos más. Creo que ya cubrimos todas Sí. las consultas. Listo. Perfecto. Muy buenas preguntas y muy buen ejercicio. Por acá también nos dicen que nos dice Liana, sería muy bueno tener un espacio donde podamos hablar de dudas específicas a numerales. Eliana, lo vamos a tener. Entonces, Sí, esta las es una personas, una exacto. primera Entonces, sesión. así es. El próximo año vamos a tener dos webinars más, dos webinars adicionales. Pero si quieres, o las personas que quieran, podemos hacer una reunión. Podemos hacer una reunión y abordamos con más detalle, de pronto en media horita, lo que tengan. Aquí yo abuso de Oscar, pero creo Sí, sí, lo que podemos podemos hacer. hacerla. Entonces, Eliana o las personas que lo deseen nos pueden escribir acá en el chat y nosotros les enviamos una agenda. Les enviamos una agenda para que en media horita avancemos de pronto con más preguntas específicas de cada compañía. ¿Listo? De acuerdo. Eh, Y quisiera agregar algo. El próximo año la idea es que también vamos a incluir no solo temas cambiarios, sino algunos temas legales, tributarios, asociados a las operaciones cambiarias que se realizan, pues para que ustedes vean también de forma integral cómo les puede afectar eso en otras materias. Listo, perfecto. Por acá hay más preguntas. Nos dice Juan Gómez, ¿cuál es el contacto para conocer el alcance de los servicios de accounting? Juan, ya Esteban va a poner todos mis datos, pero también les vamos a escribir ya directamente. Mañana les van a llegar las memorias de este webinar con el video, Ujú. la presentación y el video. Y Juan, nos conectamos pues para que revisemos el alcance de los servicios de la plataforma. Listo. Y hacemos una reunión también. Por aquí Claudia nos deja ya sus datos, muy bien. Estela también, es con muchísimo gusto. Edgar Durango también nos dice que queda con dudas. La idea es que la hagamos individual. Entonces, De acuerdo. Edgar, exacto. Edgar, Eliana, todos los que deseen la reunión individual, media horita, lo revisamos. Liliana Ramírez, con muchísimo gusto. Bienvenida siempre, Liliana, que es una de nuestras clientes. Eh, Listo, acá ya están los correos entonces de todos. Ujú. El próximo año vamos a tener entonces mínimo dos webinars adicionales y vamos a trabajar en estos espacios individuales también. Y la próxima semana también les vamos a enviar un correo pues con información ya de la plataforma y de todo para que ustedes tengan todo muy claro de CGIT, del alcance que pueden tener también en todo este mundo de asesorías cambiarias y auditorías cambiarias del mes a mes. Es muy importante que antes, por ejemplo, de enviar al Banco de la República mensual o a la DIAN trimestral, se pueda contar con auditoría, ojalá dentro de aplicaciones pues, que se puedan validar rápidamente. Por aquí hay otra pregunta, Oscar.
Sí, Giovanna Ibarra, cuando sí. realicé un anticipo de una importación y después pago el restante, ¿cómo realizo la legalización y el registro? Lo tienes que legalizar de manera individual. Si utilizas una importación, la tienes que fraccionar. Esa importación legalizas el anticipo y con la misma legalizas el pago del saldo. ¿Sí? Dependiendo del momento, pues seguramente vas a tener que utilizar el formato 1059 o 1067. ¿Sí? Y también tienes que tener en cuenta si el pago inicial lo haces por cuenta de compensación y el saldo por IMC, también existe ahí un procedimiento que tener en cuenta. Entonces, si quieres, lo miramos en detalle en una sesión individual y te explicamos cómo tienes que hacerlo. Listo, perfecto. Acá tenemos varias personas que nos dejaron su correo, pero igualmente a todas las personas les vamos a enviar una agenda de reunión individual para que lo revisemos. En media hora podemos hacer perfectamente solución de más dudas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Este es un webinar pues, que preparamos desde Accountic, que es el software de cuentas de compensación líder en el país, con CGIT, del cual Oscar es socio fundador, y trabajan todo esto, trabajan con consultorías legales y tributarias y tienen pues mucha experiencia en todo este campo. Entonces, sí, Eduardo, también les enviamos el material, les va a llegar un correo con las memorias, con la presentación y un video, un link al video de esta misma presentación para que ustedes lo tengan. El contacto de CGIT, también aquí ya Esteban nos va a poner el contacto para que avancemos. La presentación y el video, nos dice Esteban, se enviará el lunes. Entonces, bueno, muchas gracias a todos Muchas gracias. por acompañarnos. Esperamos que tengan más material, que tengan más conocimiento para operar mejor sus cuentas de compensación o sus movimientos internacionales. Y acá estamos disponibles para lo que necesiten. Listo. Eh, Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.